Mi nombre es Erika Guadalupe Méndez Rodríguez, soy el número de lista 15 y pertenezco al equipo número 2 y voy a explicar la solución al examen de la unidad 4. Aquí se tenía la descripción del caso, el problema que se estudia en el cuestionario y dice: un dispositivo tipo reloj colocado en el salpicadero de un auto puede adelantarse o atrasarse. Si la variación en cualquier sentido es mayor que el 1.5%, la mitad de los usuarios se quejará y habrá de cambiarse el dispositivo reloj. Naturalmente, lo mejor es que esa variación sea la menor posible y lo ideal es que valga cero. El costo de la operación es de 80 euros y aquí se tienen los datos adjuntos obtenidos sobre el desempeño logrado por la versión de dos proveedores diferentes, el proveedor A y el proveedor B. Los datos están dados en porcentaje. La primera pregunta dice: para el caso en cuestión, ¿qué tendencia objetivo tiene la medida de desempeño? Bueno, la medida de desempeño del caso es menor es mejor, ya que se busca que la variación del dispositivo sea la menor posible y, de ser posible, que sea cero. Esta variación no debe superar el 1.5%. La siguiente pregunta: para el caso en cuestión, indica el valor de la relación señal-ruido que se considera ser la mejor opción. Bueno, para esto se necesita la fórmula de la señal-ruido con la tendencia menor es mejor, la cual dice que señal-ruido es igual a -10 por el logaritmo de 1 sobre el número de réplicas multiplicado por la sumatoria de las y cuadradas. Entonces, para esto, primero se tuvieron que calcular las y cuadrada, que es elevar al cuadrado cada uno de los datos dado por los dos proveedores, ya que se tienen las y cuadrada que se han elevado al cuadrado, se tiene la suma total. Del proveedor A es de 3.20 y para el proveedor B es de 1.26. Por lo tanto, ahora ya se puede calcular la señal ruido, que sería para el proveedor A -10 por el logaritmo de 1 sobre 10, porque para el proveedor A se tienen 10 datos o 10 réplicas, y multiplicado por el 3.20, que es la suma de las y cuadrada. Esto da como resultado la razón señal ruido de 4.93. Para el proveedor B se tiene que -10 por el logaritmo de 1 sobre 5, porque para el proveedor B solamente hay 5 datos, y se multiplica por el 1.26 que resultó de la suma de las y cuadrada. Esto da un resultado de 5.97. Por lo tanto, el proveedor B es la mejor opción porque el valor de la señal ruido es mayor al valor de la señal ruido del proveedor A. La siguiente pregunta dice: para el caso en cuestión, determina el valor de la señal ruido de las versiones de productos de los proveedores A y B e indica cómo es la relación entre ambos valores obtenidos. Bueno, estos ya se han calculado anteriormente, por lo tanto tenemos que para el proveedor A la señal ruido es de 4.93 y para el proveedor B es de 5.97, por lo que la relación entre ambos es que la señal ruido de A es menor a la señal ruido de B. La siguiente pregunta es: en el caso en cuestión, para la estimación de la pérdida promedio L, ¿cuál es el criterio de estimación de la varianza para el cálculo de la desviación cuadrada media? Para este caso es de la muestra, porque para ambos proveedores se tienen datos de una muestra. La siguiente pregunta dice: para el caso en cuestión, ¿cuál es el valor de la constante K que permite evaluar la pérdida de acuerdo a la función de pérdida de Taguchi? Para esto, primero se tiene que identificar la fórmula que permite calcular la pérdida por parte individual según la característica, y para este caso es menor es mejor. Por lo tanto, la fórmula para calcular la pérdida es L igual a la constante K por y elevado al cuadrado. De aquí se puede despejar la constante K, que sería K igual a L entre y al cuadrado. Y tenemos que L, que es la pérdida, es de 80 euros, que según lo que nos mencionaba el caso es el costo que tiene la operación. Y Y, para este caso, de igual manera como se mencionaba en el caso, es de 1.5, porque lo ideal es que la variación no supere el valor de 1.5%.
Ya sustituyendo en la fórmula que se despejó de K, sería K igual a 80 de los 80 euros dividido entre 1.5 al cuadrado. Esto da un resultado de K igual a 35.55. Así que el valor de la constante K es de 35.55. Para el caso en cuestión, ¿cuál es el valor de la pérdida L por parte para la mejor versión del producto? Para calcular esto, se necesita la constante K que ya anteriormente se calculó y de igual manera la fórmula de la pérdida para menor es mejor, que es de L igual a K por Y al cuadrado. Ya que se tiene el valor de K, entonces ahora vamos a utilizar la suma que habíamos calculado anteriormente de elevar al cuadrado cada uno de los datos para el proveedor A y para el proveedor B y posteriormente calcular la suma. Al dividir esta suma entre el número de datos que son, tanto para el proveedor A como para el proveedor B, se obtiene el MSD, que para el proveedor A es de 0.32 y para el proveedor B es de 0.25. Ahora, para calcular la pérdida, solamente se multiplica el valor de la constante K, que para el caso del proveedor A sería de 35.55 por el MSD de 0.32, da una pérdida de 11.41 euros. Y para el caso del proveedor B sería la constante K de 35.55 por el MSD de 0.25 y da una pérdida de 8.97 euros. Por lo tanto, la mejor versión del producto es la del proveedor B porque tiene una pérdida menor de 8.97 euros. Para el caso en cuestión, determina el valor de la pérdida de ambas versiones de los proveedores A y B e indica cómo es la relación entre ambos valores obtenidos. Ya que se calcularon anteriormente los valores de pérdida para el proveedor A y para el proveedor B, se puede decir que entonces la pérdida por parte del proveedor A es mayor a la pérdida por parte del proveedor B. Para el caso en cuestión, ¿cómo es la relación del valor promedio y de la varianza entre las versiones de producto de los proveedores A y B para la opción que debe preferirse? Para esto se tuvo que calcular el valor promedio para cada uno de los proveedores A y B o Y barra y también la varianza. Primeramente, el valor promedio del proveedor A fue de 0.49 y el valor promedio del proveedor B fue de 0.32. Después de esto, para calcular la varianza, primero se calculó la suma de cuadrados de la media, que es la suma total de los datos del proveedor A elevado al cuadrado y dividido entre el número de datos, que en este caso son 10. Esto nos da una suma de cuadrados de la media de 2.45 para el proveedor A y para el proveedor B. De igual manera, se elevó al cuadrado la suma total de los datos, que es de 1.62 y se dividió entre 5, que es el número de datos que se tiene para el proveedor B, lo que nos da una suma de cuadrados de la media de 0.52. Posteriormente se calcula la suma de cuadrados totales, que para el proveedor A es de 3.20 y para el proveedor B es de 1.26. Y por último, la varianza del error es la diferencia entre la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados de la media dividido entre el número de datos menos 1. Por lo tanto, para el proveedor A es de 3.20 menos los 2.45 de la suma de cuadrados de la media divididos entre 9, porque se tienen 10 datos para el proveedor A, lo que nos da una varianza del error de 0.08. Y para el proveedor B es la resta de 1.26 menos 0.52 dividido entre 4, porque para el proveedor B se tienen 5 datos. Entonces la varianza del error del proveedor B es de 0.18. Para corroborar que este valor estuviera bien, se utilizó la función de varianza de la muestra de Excel y efectivamente los datos obtenidos son los mismos, 0.08 para el proveedor A y 0.18 para el proveedor B. Ahora sí tenemos ambos valores, el valor promedio y la varianza para los dos proveedores y se puede concluir que Y barra o el valor promedio de A es mayor al Y barra de B, porque Y barra de A es de 0.49 y Y barra de B es de 0.32. De acuerdo a esto, se considera que B es mejor porque
Como se ha venido manejando el caso, se busca que esta variación sea la menor posible y lo ideal es que sea cero. Pero ya en el caso de la varianza, se tiene que la varianza de A es menor a la varianza de B. Por lo tanto, en este caso, como la varianza de A es menor a la de B, A se considera que es mejor porque entre menor varianza hay, pues hay menor variabilidad de los datos. Entonces, de acuerdo a la varianza, se considera que A es mejor. Para el caso en cuestión, parece haber una contradicción en los criterios de mejor respuesta entre los valores de decisión, particularmente en el valor de. La respuesta aquí sería para el valor de la varianza de la muestra, porque como ya lo habíamos calculado anteriormente, todos los valores de decisión que se han calculado anteriormente, con ello se puede concluir que el proveedor B es la mejor opción, excepto con la varianza de la muestra, porque en la varianza de la muestra es menor la varianza de A que la varianza de B, por eso respecto a este resultado se decidiría que A es mejor, pero realmente con todos los valores obtenidos anteriormente se considera que B es mejor, por eso la contradicción gira en torno al valor de la varianza de la muestra. Por último, se tiene que para el caso en cuestión, ¿qué tendencia objetivo tiene la medida de desempeño de acuerdo a la imagen que se adjunta? Bueno, dado que se busca que la variación no sea mayor al 1.5% y que debe ser lo menor posible, lo ideal es que sea cero. Entonces se tiene que, de acuerdo a esta imagen que se muestra, suponiendo que en el M o en el centro de la gráfica está el valor de cero, que es el valor al que se pretende que la variación llegue o que se pretende que la variación valga cero. Es lo ideal para este caso. Y en el límite superior de especificación, que es el extremo derecho, se encontraría el valor de 1.5% de variación, que se supone que ninguno de los datos debe de, o ninguna de las variaciones del dispositivo debe de superar este valor de 1.5. Es por ello que la respuesta para esto es que la tendencia objetivo es del centro al extremo derecho.